Yo quiero que abra la palabra del Señor, libro de Isaías capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor, y lo hago en el nombre del Padre, el Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de qué? Espíritu de sabiduría y de qué? De inteligencia. Espíritu de consejo y de qué? Y de poder. Siguiente. Espíritu de conocimiento y de temor de quién? De Jehová. ¿Listo? Cuando usted ve la menorá de los tiempos bíblicos era una menorá de 7 brazos y usted puede notar algo, y es que los extremos de los brazos van en una operación junta, ¿cierto? O sea, el de la esquina con el de la esquina, el que le sigue con el que le sigue, y así sucesivamente. Cuando usted lee el texto de Isaías, usted se va a dar cuenta que los 7 espíritus de Dios no operan, o sea, no operan solos. El único que opera solo es el Espíritu del Señor, que es el que va por la mitad, ¿sí? Pero los otros espíritus es el espíritu de sabiduría y el espíritu de ¿quién? De inteligencia, ¿cierto? El espíritu de ¿qué? De consejo y el espíritu de poder y el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor al Señor. Y en la mitad va el espíritu del Señor. Mire, yo quiero decirle algo. Todo ese paquete que dice el libro de Isaías, ese paquete está en nuestra vida. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder. Pero yo quiero que entienda algo. Cada espíritu de la operación del Espíritu Santo trabaja en conjunto. Sabiduría trabaja con inteligencia. Sabiduría trabaja con inteligencia. Hoy le voy a hablar acerca del espíritu de sabiduría. Consejo trabaja con poder. Consejo trabaja con poder. Conocimiento trabaja con temor del Señor. Cuando uno comienza a entender las operaciones de Dios, uno comienza a moverse en ellas. Yo tengo la tarea de enseñarle espíritus de Dios y dones de Dios. Pero mientras a nosotros no se nos enseñen, ellos no van a operar en nuestra vida. Amén. Amén. Entonces hoy le voy a hablar acerca del espíritu de sabiduría. Diga conmigo, espíritu de sabiduría. Libro de Efesios capítulo 1 versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén y amén. Mire, escúcheme. La iglesia de Éfeso tenía una reputación muy bonita. Y la reputación que tenía la iglesia de Éfeso la menciona el apóstol Pablo en esos textos que estamos leyendo. Era una iglesia de fe y de amor. Y esa reputación se oía. Todo el mundo escuchaba de la fe y del amor que tenía esta iglesia para con los santos, para con la iglesia. Por eso el apóstol Pablo comienza esta oración. Esta es una oración del libro de Efesios, ¿cierto? Y comienza una oración de tipo de agradecimiento. Él está agradeciendo por el amor y por la fe que ellos tienen. Pero escúcheme, aunque esta iglesia tenía fe y esta iglesia tenía amor, el apóstol sabía que a esta iglesia le hacía falta algo más, que esta iglesia tenía una carencia de algo más. Por eso su oración fue dirigida a 2 cosas: espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Porque escúcheme bien, podemos tener una iglesia con fe, podemos tener una iglesia con amor, pero si no tenemos una iglesia con sabiduría y con revelación, nosotros vamos a tener una iglesia estancada. Cuando no hay, escúcheme,
Cuando no hay sabiduría, cuando no hay sabiduría en la iglesia, no hay realización. No hay realización. Creo que el problema de nosotros como iglesia de Cristo en este tiempo es la falta de sabiduría. Ese es el problema número uno dentro de la iglesia. Mire, creo que en la iglesia hoy no tenemos problema de fe. Y creo que no tenemos problema de amor. Porque mucho de lo que hacemos para Dios lo hacemos con mucho esfuerzo y lo hacemos con amor. Pero creo que en gran parte el problema que nosotros tenemos es falta de sabiduría. Y escúcheme, si no hay sabiduría y no hay revelación, dice el apóstol Pablo, yo oro para que ustedes tengan espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento. Cuando no hay sabiduría, nosotros no entendemos. Cuando no hay entendimiento, nosotros no sabemos a qué fuimos llamados. Dice, para que se alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza a la que fuimos llamados y las riquezas de su gloria. Creo que la iglesia de hoy no entiende cuál fue el llamado de Dios, cuál es la esperanza de Dios, cuál es la riqueza de Dios. Hoy la iglesia, escúcheme, todavía cree que en el mundo está la realización. No alcanza a entender, no alcanza a comprender y no alcanza a ver que en el reino de Dios están todas las cosas. No lo alcanzamos a percibir. ¿Por qué? Porque cuando no hay entendimiento, nuestros ojos están cerrados. Cuando no hay entendimiento, nuestros ojos están cerrados. Mire, el problema de nosotros no es de palabra, porque hemos escuchado mucha palabra. Sabemos Biblia. El problema de nosotros no es de palabra, ni de profecía, ni de ministración. Nos pueden ministrar con aceite, con agua. Nos pueden ministrar con toronjil. Y seguimos igual. El problema de nosotros es falta de sabiduría. Y como tenemos falta de sabiduría, no entendemos. La iglesia de hoy no entiende. Y cuando yo no entiendo algo, no lo veo. Ustedes se pueden montar un carro, pero si usted no sabe cómo funciona el carro, usted no ve nada. Se prende el carro y anda en el carro, pero usted no entiende nada. Como yo no entiendo, no veo. No me interesa ver tampoco, porque yo no entiendo. Si algo carece hoy la iglesia, es de falta de entendimiento. La iglesia de hoy no entiende en qué está. La iglesia de hoy no lo comprende, no lo sabe. Hacemos las cosas porque el pastor dijo. Es que me toca hacerlas porque si no me pierdo. No entiendes. Mire, si algo yo lucho con la gente es que no sea fanática. Mire, la parte de la iglesia fanática se nos tiene que borrar porque está para archivar esa iglesia. Vamos a hacer todo lo que el pastor diga. No, yo necesito entender para hacerlo. Porque si no voy a hacerlo toda la vida así y luego voy a decir, es que siempre lo hice porque me obligaron. No, yo necesito entenderlo. Que si yo no lo entiendo y paso la vida y pasa, es que yo estuve 30 años en la iglesia y me aburrí, me frustré. ¿Por qué nunca lo entendiste? Cuando uno no entiende, uno puede venir, sentarse en la silla, hacer un oficio, ayudar a repartir sobres, ayudar a entregar mantos, pero yo nunca entendí lo que estaba haciendo. Entonces tengo un problema, que cuando yo medio me despabilo un poquito, ya no voy a seguir haciéndolo porque no entendí nunca. Y cuando uno no entiende, cualquier voz uno sigue. Cuando uno no entiende, el diablo trabaja en mi corazón porque a mí me falta entendimiento.
Y la iglesia no se ha preocupado por entender lo que está haciendo. Usted sabe por qué está acá. Usted entiende por qué está acá. Porque cuando nosotros no entendemos por qué estamos acá, mire, ¿cuáles son los problemas de familia? Que nosotros no entendemos la familia. ¿Cuáles son los problemas financieros? Que nosotros no entendemos cómo manejar la plata. ¿Cuáles son los problemas de salud? Que nosotros no entendemos que el cuerpo hay que cuidarlo. Pero Dios no me sana. Mire, Dios te puede hacer un milagro, pero lo que Dios quiere es que tú entiendas que te tienes que cuidar. Porque el fanatismo nos lleva a que Dios nos tiene que solucionar todos los problemas, cuando no, Dios me da a mí sabiduría para que yo haga el trabajo. Ese Dios me hace entender. Yo no soy un robot, yo no soy un muñequito que Dios me va a coger, me va a hacer, me va a colocar. No, Dios me dio a mí inteligencia. Mire, ¿por qué el nombre de los animales no se lo puso Dios a los animales? Se lo colocó a Adán. Porque Dios le dio sabiduría a Adán para colocarle el nombre a los animales. Pero el trabajo lo tenía que hacer Adán. Entonces yo esas oraciones a veces no las... Ay, pastor, ayúdeme para que me vaya bien y en el trabajo. ¿Te preparaste? Porque yo no creo en que va a aparecer un ángel. Mira las historias de nosotros. Va a aparecer un ángel, le va a abrir la puerta, le va a firmar el contrato y va a estar todo firmado. No, tú eres inteligente, tienes sabiduría, y si no la tienes, lo puedes ejercitar. Tienes el Espíritu Santo, Dios te lo dio, pero necesitamos entender las cosas. Mire, usted antes de hacer algo hay que entenderlo. Es que yo soy una persona de fe. A eso que usted le llama fe, usted ni siquiera entiende que es que fe. Uno tiene que entender. Yo no me puedo parar aquí a gritar si yo no entiendo el mensaje. Porque la iglesia no entiende. Mire, para usted estar casado debe ser sabio. Y para vivir con una mujer también. La Biblia dice que con ella debemos vivir sabiamente. ¿O no, hombres? Contesten, hombre. Mire, si no hay sabiduría y no hay revelación, nuestro entendimiento está cerrado. Y ahí es donde nosotros decimos estamos con el coco cerrado, ¿cierto? Porque sabiduría trabaja con inteligencia. Sabiduría trabaja con inteligencia. Mire, y cuando el entendimiento está cerrado, el problema no es que me den más información. Porque cuando el entendimiento está cerrado, a mí me pueden dar más información y me entra por aquí y me sale por acá. Mire, usted puede ser líder y se le pueden decir 10,000 cosas, y como el entendimiento está cerrado, las 10,000 cosas que se le dicen, a usted le da lo mismo que le digan o no le digan, que le manden mensajes de WhatsApp o no se los manden. Usted no está entendiendo nada. Y ni lee los mensajes. Porque el problema es de sabiduría, de entendimiento. Usted piensa todavía que esto es obligación. Usted piensa todavía que esto es una jartera, y usted no entiende que usted es un testigo de Jesús y que tiene que predicar el evangelio para que el mundo sea transformado. Yo no estoy para sentarme a esperar, ay, ¿cuándo Bucaramanga va a cambiar? ¿Cuándo el mundo va a cambiar? ¿Sabe cuándo va a cambiar? Cuando nosotros prediquemos el reino de Dios. Eso es entendimiento. Mire, Lucas 24:30. Mire, cuando el entendimiento está cerrado pasa esto. Mire, cuando el entendimiento está cerrado pasa esto. Y aconteció que estando sentado, refiriéndose a Jesús, con los discípulos que iban camino a Emaús, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. O sea, no tenían los ojos cerrados porque no se hubieran caído. Venían de camino, se hubieran tropezado, se hubieran caído en un hueco. Bueno, ellos tenían sus ojitos naturales abiertos, pero tenían los ojos de su entendimiento cerrados. Y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
Mire, esa sensación que ellos tenían de arder el corazón cuando Jesús les iba explicando las escrituras en el camino de Maús, es la sensación que siente un cristiano cuando dice, uy, tremenda palabra, pero nunca cambia. Porque nunca la entiende. Ay, tremendo mensaje. Porque, no importa lo tremendo que es el mensaje. Si yo no entiendo el mensaje, si no hay entendimiento, pueden ser las palabras muy tremendas, nada va a pasar. ¿Y qué le pasaba a estos discípulos? Los discípulos tenían cerrado su entendimiento. Ahora, yo me hacía preguntas cuando estudiaba el texto. Y yo decía, ¿por qué no reconocieron al Señor? Porque el Señor resucitó y resucitó igualito. O sea, Jesús no resucitó diferente, que era que tenía el cabello largo y apareció con el cabello corto. No, resucitó igual. Físicamente era lo mismo, era la misma persona. Pero escúcheme lo que le voy a enseñar. Présteme atención acá. Cuando el entendimiento está cerrado, ni siquiera somos capaces de reconocer las cosas que están delante de nosotros. Cuando el entendimiento está cerrado, tú puedes tener una oportunidad ahí al frente tuyo y tú no la ves. Cuando el entendimiento está cerrado, el cambio de tu vida está ahí mismo y tú no te das cuenta. Ellos se encontraron con Jesús, hablaron con Jesús, Jesús les enseñó, ellos conocían a Jesús porque eran discípulos de 3 años con Jesús, le conocían la voz, le conocían cómo caminaba, le conocían cómo hablaba, pero ellos no lo vieron. Usted sabe que entendimiento cerrado no me deja ver oportunidades de trabajo, no me deja ver lo valioso que es mi familia. Entendimiento cerrado no me deja ver ni siquiera lo que Dios puede hacer en mi vida. Entendimiento cerrado no me deja ver que muchos de los chéceres que tengo en la casa me pueden hacer rico. Usted sabe que hay gente en Estados Unidos que ha hecho plata vendiendo ropa de segunda. Porque mientras el entendimiento esté cerrado, yo puedo tener hasta un cuarto lleno de plata y yo no entiendo. O sea, yo pensaba, ellos caminaron con el Señor, hablaron con el Señor y no se dieron cuenta que era el Señor. Ahora le voy a decir una cosa. Mire, ¿cuántas veces usted ha hablado con Jesús y no se ha dado cuenta que es Jesús? Aún más, o menos, mejor, aún menos. Muchos de ustedes han hablado con ángeles y no se han dado cuenta. Ellos, sin haberlo sabido, recibieron ángeles en su casa. Yo he tenido esas experiencias. Muchos de ustedes han tenido conversaciones con gente que no son, o que usted cree que es gente, pero son ángeles. Solo que vienen como gente. ¿Usted sabía eso? Que los ángeles se materializan. Pero como usted anda pensando en los problemas a toda hora, usted no tiene percepción del mundo espiritual. Cuando el entendimiento está cerrado, yo no soy capaz ni de resolver el problema de la sopa de letras. Sí, porque estoy cerrado por dentro. Dicen por ahí, estoy bloqueado. O sea, ¿cómo va a ser que usted tenga una relación con alguien de 3 años, con una persona de todos los días, y cuando usted se encuentre con él, usted no lo reconozca? Ahora, yo sí le tengo explicación a eso. Y es que ellos asumieron que el Señor se había muerto y que no iba a volver. Ellos nunca entendieron la resurrección. Y cuando uno nunca, escúcheme, mire, cuando uno no entiende algo, a uno los ojos se le cierran. Cuando uno no entiende algo, a uno los ojos se le cierran. Mire, usted le puede explicar matemáticas. Si usted no entiende, usted no ve ni los menos, ni los más, ni los por, ni los iguales, ni nada. Lo que uno no entiende no lo ve. Pero como nosotros somos de la cultura que nos gustan las emociones,
Nosotros somos de la cultura de la emoción. Mire, es más, ¿usted sabe por qué están triunfando muchos de los que venden hoy por internet? Por las compras por impulso. La gente compra por impulso. Salió algo que usted no sabe ni para qué sirve, pero es bonito y chévere y usted lo compra. Y después de 6 meses usted dice, ¿yo por qué compré esto? Y así le llaman en el mundo del dropshipping, compras por impulso. Le sale algo que a usted le pareció bonito, que usted ni sabe ni para qué lo va a usar, le pareció bonito y usted lo compró. ¿Por qué? Porque quienes hacen análisis de mercado entienden algo, que la gente no compra por razón, no compra por entendimiento, compra por emoción. No me lo reveló ni doña Carmen ni doña Sandra. Ustedes tienen, así ha dicho el Señor, ustedes tienen mucho Cheshire en la casa que han comprado por impulso. No todos hemos comprado por impulso, ¿cierto? Pero nosotros no le ponemos entendimiento a lo que hacemos. Nosotros compramos y ya, ¿cierto? Libro de Efesios 1:18, mira, libro de Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos o sea, si los ojos del entendimiento estaban oscuros, ¿cierto? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles son las riquezas de su gracia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, mire, cuando nosotros no entendemos algo, es que estos ojitos por dentro están oscuros. No lo ven. Mire, y a mí hay cosas que me parece increíble que la gente no las entienda, pero no las entiende. Sí, a mí me parece increíble. No es que yo entienda todo, porque hay cosas que no entiendo. Pero a mí a veces me parece increíble, y claro, es un asunto espiritual. Cuando los ojos del entendimiento están cerrados, no se entiende. No se entiende. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O los estoy enredando? Miren, los discípulos de camino de Emaús tenían los ojos de su corazón entristecidos. Y como estaban entristecidos, estaban oscurecidos, porque hay cosas que cierran el corazón. Hay cosas que cierran los ojos del corazón. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza que ellos cargaban de haber visto a su Señor muerto les hacía tener los ojos de su corazón cerrados. Pero no se le olvide esto: cuando no entendemos algo, no lo vemos. Mire, a mí cuando comenzaron los Bitcoin, a mí alguien me habló de los Bitcoin, me dijo de los Bitcoin, como yo no entendí, yo no compré. Y en ese tiempo el Bitcoin no valía nada. Un Bitcoin creo que valía como 2 millones de pesos cuando me dijeron, uno solo. Yo dije, ay, eso virtual, eso no existe, eso no lo puede tocar, uno no lo puede palpar. Ahora, yo no sé, el Bitcoin vale como 22 millones de pesos uno solo. Pero como yo no entendía, no veía. Usted sabe que el secreto de tener dinero o no tener dinero es tener la información y entender las cosas. La gente que tiene dinero y que hace dinero rápidamente es que entiende lo que otro no entiende y sabe lo que otro no sabe. Por eso en lugar de estar viendo TikTok y en lugar de estar viendo videos chistosos y drogando su cerebro, deberíamos entender más cosas. Deberíamos entender cosas del cielo, deberíamos entender cosas de la tierra, deberíamos tener entendimiento. ¿Cómo va a ser de que usted no sabe manejar un computador si los computadores llevan como 30 años? Ay, yo por allá no me acerco porque yo nada de eso de tecnología. No vemos, como no entendemos, no vemos, ¿cierto? Pastor, ¿qué es el espíritu de sabiduría? Primera de Reyes capítulo 3 versículo 8. ¿Qué es el espíritu de sabiduría? Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste. ¿Un pueblo qué? ¿Un pueblo qué? Diga conmigo, yo soy un pueblo grande, que no se puede contar y no se puede enumerar por su multitud. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? La petición del rey Salomón fue: Señor, dame un corazón entendido. Dame un corazón entendido. ¿Qué es el espíritu de sabiduría, pastor? El espíritu de sabiduría
es la habilidad sobrenatural para entender lo que otros no pueden entender naturalmente. Dios te da capacidad de entender lo que otros no pueden entender de forma natural. Hay sabiduría de esta tierra, pero escúcheme, la sabiduría de esta tierra se corrompe. Lo que le pasó a Satanás en el cielo fue que su sabiduría se corrompió. Por eso hay sabiduría de este mundo, pero dice la Biblia, la sabiduría de este mundo de los reyes que perecen. Hay gente en este mundo muy sabia, pero hay gente muy sabia, pero muy corrupta. Pero la sabiduría que viene de Dios, Dios te da un corazón entendido. ¿Qué es un corazón entendido? Una fe que entiende. No una fe a ciegas, sino una fe que entiende. Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé en quién estoy creyendo y yo lo entiendo. Salomón dijo, yo tengo un pueblo muy grande, y si hubiera sido Salomón uno de los cristianos de este tiempo, hubiera dicho, yo sé que Dios me va a cuidar, yo sé que Dios me va a prosperar, porque si Dios me llamó, Dios me respalda. No, Salomón dijo, mira, yo tengo un gran problema, tengo un pueblo muy grande que yo no sé cómo manejar, porque yo no sé ni entrar ni salir y yo soy muy joven. Y aunque haya sido hijo de rey, yo no sé cómo manejar este pueblo. Señor, dame sabiduría. Es que Dios me llamó a este ministerio. Mire, el ministerio necesita sabiduría. Es que Dios me dio una empresa. La empresa necesita sabiduría. Es que Dios me dio una familia. Yo necesito sabiduría. El hecho de que Dios te ponga en un lugar no quiere decir de que, escúcheme, que porque Dios te puso, nosotros tenemos una ironía de que Dios me respalda. No, Dios te da la sabiduría para que tú operes en lo que tienes que operar para que te vaya bien. Entonces Salomón dijo, tengo un gran problema. Aunque heredé este reino, aunque he vivido con rey, este pueblo es muy grande. Mire, si los gobernantes pensaran esto, antes de subirse a un mandato, todo sería diferente. Pero como es la batalla de los egos, y la batalla de los egos no entiende una cosa, que los puestos de gobierno y los puestos de autoridad, mire, tienen algo, el poder corrompe al que sea. Por eso la idea de rey no es de Dios, la idea de rey es de ese mundo. Y cuando ellos pidieron rey, lo primero que Dios les advirtió era que los reyes se iban a corromper. Entonces Salomón, que pudo ver la corrupción, que pudo haber llegado a la casa de David, mire, Salomón dijo, no, Señor, yo necesito sabiduría. Yo necesito sabiduría. Cuando tú no eres nadie ni mañana eres alguien, el corazón no resiste todo eso. Por eso los jugadores de fútbol que tienen un talento y en 2, 3 años están en Europa, su corazón no resiste eso. Tanta grandeza, la fama, el dinero, no resiste eso. Y se echan a perder. ¿Y sabe qué es lo que hizo falta ahí? Sabiduría. Mire, le voy a decir una cosa, su problema no es de plata. Mi problema no es de plata. Mi problema no es de edad. Problemas de sabiduría. ¿Sí? Si yo no tengo sabiduría para manejar un sueldo mínimo, me gano el mínimo y me gasto 10 millones. Le veo a don Pepe, a doña Pepa, al de la tienda, al de Claro, al de Movistar, a todo el mundo le debo. Me falta sabiduría. Me falta sabiduría. El rey Salomón pidió sabiduría porque el desafío era muy grande. El desafío era más grande que él. Él pidió sabiduría. Y mire, me gusta algo. Él pide sabiduría porque tiene temor del Señor. Él dice, hey, acá esto es muy grande, esto es muy fuerte. Yo necesito sabiduría. Él tenía temor de Dios. Mire, si el espíritu de sabiduría estuviera hoy en el mundo, todo sería diferente. Mire, cuando Dios levanta a un hombre como Bukele, lo que Dios lo reviste es de un espíritu de sabiduría. Cuando Dios levanta a un hombre como Milei, Dios le da un espíritu de sabiduría para poder operar y poder gobernar. Y mire, y usted lo ve gobernando, es el mismo espíritu que hubo sobre José, es el mismo espíritu que hubo sobre Daniel. El espíritu de sabiduría era el que tenía Moisés para poder liderar, para poder manejar, para poder gobernar. Se requiere sabiduría, no el ego humano, no la inteligencia humana, no los títulos humanos. Se requiere sabiduría que viene de Dios para gobernar algo que es muy grande.
Usted puede ser muy inteligente y muy sabio de este mundo, pero el poder lo puede dañar. Si yo he visto gente que se daña con la prima del 15 de diciembre, yo recuerdo que yo trabajé con un compañero de trabajo, le decíamos aquí algo muy personal, ¿no? Le decíamos el filipino. Usted lo veía y parecía un filipino, ¿sí? Y en la empresa donde trabajábamos ganábamos bien. Pero cuando una persona salía a vacaciones, no solamente le tocaba el sueldo, sino que la empresa tenía unos bonificaciones y otras cosas, que eso era como 3 veces el sueldo. Entonces el filipino hacía esto. Dice, salía de vacaciones, recogía la plata y fuera de eso prestaba el doble de lo que se ganaba y se iba a dar la gran vida. Cuando llegaba de las vacaciones, no tenía ni para el almuerzo. Usted lo veía almorzando con un tinto. Y la gente ayudándolo. Venga, no, comprémosle el almuerzo. Un día le dije, no les compren nada. No le den nada. Porque lo que en 15 días se gastó, le cuesta 6 meses recuperarlo. Dígale que tiene a su lado, ¿tiene sabiduría? Sabiduría es entender que no todas las etapas de la vida uno se puede dar la gran vida. Sabiduría es entender que al nivel que yo voy, yo tengo que gastar menos de lo que yo me gano. Ay, pero los demás tienen. No importa que los demás tengan más que usted. Usted mañana va a tener más porque usted ahorró. Pastor, ¿qué produce el espíritu de sabiduría? Número 1, larga vida. Miremos a Moisés, Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Mire, era Moisés de edad de 15 años. ¿De cuántos años tenía Moisés? 120 años. Mire, cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron y no perdió su vigor. Usted tiene 40 y ya perdió el vigor. Mire, 120 años. Ya a Moisés, si hubiera sido en este tiempo, lo hubieran metido, ya lo hubieran metido 10 veces al geriátrico. 120 años y tenía vigor. 120 años y sus ojos estaban claros y lúcidos. Porque escúcheme, el secreto de la larga vida es la sabiduría. Ser sabio es andar en obediencia a Dios. Moisés obedeció a Dios y llegó a los 120 años. Moisés inició un llamado a los 80. Si usted se cree muy viejo, le voy a decir, Moisés inició a los 80. Abraham empezó a los 75. Usted que tiene 40 puede empezar de una vez. No está tarde. Y me gusta que de los 80 vivió 40 años más. Porque sobre él había sabiduría. Porque cuando una persona tiene sabiduría vive más. Cuando el espíritu de sabiduría está sobre una persona, esa persona vive más tiempo. Cuando alguien es sabio, entiende que no es obedecer lo que yo quiero, es obedecer lo que me mandaron a hacer. Mire, porque la obediencia de la gente de hoy es obedecer lo que ellos quieren. Eso no es obediencia. Si tú vas a vivir con ese tipo de obediencia, no vas a durar nada. Pero a Moisés, ¿quién lo metió en el desierto? Dios. Él estaba ya tranquilo, metido allá en el campo cuidando sus ovejas, nadie lo estaba molestando, tenía mujer, tenía suegro, tenía trabajo y Dios lo sacó de allá y le dijo, te vas, me liberas a mi pueblo. Y 40 años con un pueblo rebelde en el desierto. Ustedes no saben qué es trabajar con gente. Pero eso lo mantuvo vivo. ¿Sabes qué nos mantiene vivos? Obedecer a Dios, a lo que Dios nos llama a hacer. Eso te va a mantener vivo. Si nos queremos ir rápido, hagamos lo que queramos. ¿Ya? Entonces Dios en el cielo va a decir aquí como que ya este no va a funcionar más en la tierra. Venga para acá.
Recojámoslo para que, porque no está trabajando allá abajo, va a trabajar arriba. Mire, yo el domingo acabé de arreglar una teología de años en la vida del creyente. Descansó en paz. Él descansó en paz, murió y descansó. Mire, cuando muere, más trabajo va a tener arriba. ¿O no decimos eso, cierto? Déjelo, ya, él tenía que descansar. Venga, ¿eso es bíblico? No. Es que él se fue a descansar, se fue a trabajar. Cuando iba pasando por la puerta del cielo, lo estaban esperando. Mire, si usted fue salmista, entonces usted le dice, mira, ahí está la guitarra. El piano no está. Ah, sí, el piano. Hágale. Si usted tenía una carpintería y hacía diseño, allá le toca seguir diseñando. Las casas de allá, ¿quién las hace? Porque allá todo el mundo tiene casa, pero no es que las haga Dios. Son pensamientos que yo no sé quién nos metió en la cabeza. Ay, yo necesito descansar, necesito jubilarme. Entonces usted jubilado es encerrado en una casa sin hacer nada, comiendo manzana y viendo televisión y se muere rápido. Porque Dios lo desespera verlo a usted no hacer nada, entonces lo lleva para arriba y le pone trabajo. ¿Usted sabe por qué Pablo no se fue? Aunque fue al cielo y miró, dijo, yo no me voy, que sería muchísimo mejor, pero me quedo acá por causa de ustedes. Por eso yo todos los días me voy a ver más joven. Todos los días me voy a ver más fuerte. ¿Por qué? Porque se llama larga vida. Larga vida es sabiduría. Larga vida es saber y entender que Dios nos ha llamado mucho. Claro, hay que ir al gimnasio. Claro, hay que comer bien. Eso es sabiduría. Hay que aprovechar el tiempo también. Para uno durar mucho tiene que aprovechar el tiempo. Efesios 5:15, miremoslo. 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el qué. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Tiene que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Eso se llama larga vida. La vida de una persona es larga cuando aprovecha su tiempo. La vida de Jesús fue muy larga. Le dije, la vida de Jesús fue muy larga. Dice el apóstol Juan, en ningún libro caberían todas las cosas que hizo Jesús. Y tuvo 3 años y medio de ministerio, o sea, que aprovechó bien el tiempo. Porque ¿de qué le sirve a usted vivir 90 años y 50 años no haber hecho nada? O es que vivió 90 años, no hizo nada, no compró ni casa. Estoy esperando que dé el subsidio del gobierno. Aló. Diga conmigo, espíritu de sabiduría. Que es larga vida. Número 2. ¿Qué produce el espíritu de sabiduría? Visión y vigor. Dice que de Moisés sus ojos seguían clariticos. Él seguía con el entendimiento claro. Porque a medida que va pasando el tiempo, si una persona no tiene sabiduría, pierde la visión. ¿Usted no se ha dado cuenta que la gente llega a ciertas etapas de la vida que pierde la visión? A veces hay gente joven más clara que gente adulta. Hay gente que ya no, mire, hay gente que después de los 55 ya no tiene razones. ¿Por qué? Porque se oscurecen sus ojos. Se oscurecen sus ojos. No tiene visión, no tiene vigor. Mire, yo sé que usted va a estar aquí mucho tiempo, pero si lo veo que usted cruza cierta edad y lo veo andar despacio, lo voy a empujar. Para que no ande como un abuelo. Yo siempre pongo el ejemplo de la gente en Estados Unidos. Usted va a Estados Unidos y usted encuentra una persona de 65 años, usted le encuentra buceando, montando en caballo, y usted encuentra aquí unos 50 acá.
Y usted ve los abuelos en la Harley, en esas motos, y usted los ve andando a todas. Visión y vigor. Diga conmigo, visión y vigor. ¿Qué produce el espíritu de sabiduría, pastor? Liderazgo. Deuteronomio 34:9, mire esto. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Del espíritu de sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué fue lleno del espíritu de sabiduría? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Porque escúcheme, la sabiduría de Dios no se aprende con libros. La sabiduría de Dios se recibe. Se recibe, la sabiduría de Dios se recibe. Y Moisés le transfirió a Josué espíritu de sabiduría. Mire, y mire esto. Y los hijos de Israel le obedecieron. E hicieron como Jehová mandó a Moisés. Pastor, ¿por qué no me hacen caso en la casa de paz? Falta de sabiduría. Venga, yo le pregunto algo a usted. Cuando usted se sienta con alguien que sabe lo que usted no sabe, ¿usted no le hace caso? Hay gente en este mundo con sabiduría del mundo que es muy buena. Y usted se siente y usted lo escucha y dice, no, él es el que sabe. ¿No hay más? Yo cuando me siento con mi apóstol, yo no sé nada. No, no, en serio, yo me siento y yo no sé nada. Yo soy un bruto. Yo me siento a aprender. Me siento a aprender, me siento a dejarme liderar. Porque nuestros problemas de liderazgo son falta de sabiduría. La gente nos sigue a nosotros si tenemos sabiduría. ¿Sabe qué quiere descubrir el mundo, Valerie? La gente quiere saber cómo se vive. Cómo se monta un negocio. Cómo se forma una familia. La gente quiere saber eso. Cómo se cuida una familia. Y si tú y yo tenemos la sabiduría, la gente nos va a seguir. ¿Eres el experto haciendo arepas? Mire, Dios le dio a un hombre en el pueblo de Israel, le dio la capacidad, le dio la sabiduría para hacer toda obra de arte. Él era el que tenía la sabiduría, Dios se la dio para eso. ¿Por qué no le pedimos sabiduría a Dios para hacer la sopa que hacemos en vez de hacer toda esa sopa mala? Dejámosle a Dios sabiduría. Todo el tiempo haciendo la sopa mal. A mí me sorprende mi esposa. Mi esposa tiene un conjunto de capacidades extrañas. Ella cuando se mete a la cocina a hacer sus cosas, inventa platos, saca una cosa, saca otra, y todos los días está inventando cosas nuevas en recetas nuevas y busca, mira, combina y todo le queda bien. No porque sea mi esposa, no, o sea, zapatero a sus zapatos. Pero tiene una sabiduría en eso. Las tortas, a cada ratito hace tortas en la casa y uno dice, "Oh, ¿yo para qué pastelería?" ¿Sí? Y no es solamente las tortas, los platos, los almuerzos, los desayunos, todo es una habilidad, una sabiduría. Y no es porque sea mi esposa, vuelvo y repito, pero no le queda mal. Dios le dio sabiduría en eso. Hacía collares, hacía una cantidad de cosas. Yo agarro 3 pepas para meterlas dentro de una cuerda y me quedan todas al revés. ¿Por qué? Porque eso es sabiduría. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que la sabiduría que nosotros tenemos nos puede hacer ricos. Diga conmigo, riquezas están en la sabiduría. Usted puede ser millonario con lo que usted sabe. Lo que pasa es que usted no se la cree. Como decía el hermano Alex.
Yo me la tengo que creer. Lo que yo tengo es, mire, la cuarta es riquezas. Primera de Reyes 3:12. Miremos. He aquí, esto le dice Dios a Salomón. Como Salomón no pidió plata, usted vive pidiendo plata y Dios no le va a dar plata. Señor, ¿por qué no traes un bulto de dinero? No. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste: riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. O sea, con la sabiduría le vino la riqueza. Con la sabiduría le vino la riqueza. O sea, yo no debo pedir plata. Vuelvo a repetir, yo no debo pedir dinero. Yo debo pedir sabiduría. Porque con la sabiduría yo puedo conseguir no solamente riqueza, yo puedo conseguir gloria. Pero yo necesito sabiduría para poder entender verdaderamente que este mundo lo que necesita es sabiduría, y la respuesta es la sabiduría de Dios para el mundo. Mire, escuche, deje de estar orando que hay todavía hay gente jugando rifas. Uy, le dio donde le tenía que dar. Jugando chance a ver si le ganan el chance. Usted necesita sabiduría, inteligencia. Mire, escúchame algo. Hay mucho dinero en la calle, hay mucho dinero en el mundo digital. Necesitamos la sabiduría de Dios para bajar esos recursos a nuestra vida. Señor, dame un corazón entendido para poder caminar contigo, Señor. Y que con ese corazón entendido, las riquezas de mi Dios caminen y circulen sobre mí. ¿Cómo podemos coger esa fruta y presentarla de otra manera? Vendiendo toda hora fruta. Eclesiastés 4:13. Es mejor ser un joven pobre, pero ¿qué? Que un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Miremos el siguiente versículo. El joven, un joven así podrá salir de la ¿qué? Y triunfar. Hasta podría llegar a ser rey, aunque hubiera estado en la cárcel. Es mejor el pobre sabio que el viejo rey y necio. La gente dice, yo soy pobre, pastor. Ok, vamos a sabiduría. Vamos a pedir sabiduría. Vamos a pedir sabiduría. Hasta podría llegar a ser rey. Mire, no hay una excusa. Es que yo fui pobre y que nada. Mire, usted es pobre y si tiene sabiduría, usted va a salir adelante, usted va a triunfar y usted puede llegar a ser rey, aunque hubiera estado en la cárcel. Número 5. ¿Qué produce el espíritu de sabiduría? Una excelente conducta. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Por su buena qué? ¿Buena qué? Conducta. Cuando alguien es sabio se comporta con altura, con decencia. Usted no puede ser el mismo del barrio peleando a toda hora y gritando, porque usted tiene que ser sabio. Si nosotros somos de los que nos enganchamos en la calle, con los que nos cierran, con las motos que nos cierran, y la gente nos va a ver y va a decir, ay, ¿y eso que es cristiano? Falta de sabiduría de nosotros. ¿Falta de qué? ¿Falta de qué? Uno no se puede ir a pelear a los partidos de fútbol porque falta de sabiduría. ¿O no? De falta de sabiduría. Porque uno tiene que mostrar con la conducta que uno es sabio. Uno tiene que mostrar con la conducta que uno es sabio. Con el comportamiento. La conducta es lo que la gente necesita ver en nosotros. ¿Cómo me comporto yo? Cuando alguien me ataca, yo cómo me comporto. Cuando alguien me critica, yo cómo me comporto. Cuando me echan del trabajo, cómo me comporto.
Aunque un sabio no lo echan del trabajo nunca. Él cambia de trabajo. ¿Somos sabios? Porque tenemos que cambiar la vida ya. Dejemos mire, yo estoy atacando algo y es que debemos de dejar de ser fanáticos. De Dios y Dios y Dios y Dios y Dios y Dios. Dios vivámoslo. Dios vivámoslo. O sea, mostrémoslo. Dios vivámoslo. O sea, no hablamos en lenguas en la calle, pero no mostramos la conducta que debemos mostrar. El ejemplo va a impactar el mundo. Pero para dar ejemplo yo necesito sabiduría. Santiago 1:5. Y termino con esto. Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? Pídala a Dios. Él da ¿a quién? ¿Algunos? ¿Algunos? ¿Poquita? ¿Y sin qué? Sin reproche. O sea, Dios nunca te va a decir, ¿tú por qué me estás pidiendo sabiduría? No. ¿Necesitas sabiduría? Yo te la doy. O sea, mire que el recurso más necesario nos lo dan sin ninguna restricción. O sea, yo pido más sabiduría, me dan más sabiduría. Pero como nosotros no pedimos sabiduría. Yo oraba al Señor y le decía, hoy Señor, para estos 7,000 necesitamos sabiduría. Para evangelizarlos, para cuidarlos y para todo. Necesitamos sabiduría. Pensamos a veces que necesitamos tener las cosas. No, necesitamos tener sabiduría. Necesitamos ser sabios. Usted está soltero orando por casarse, pero no sabe que para mantenerse casado necesita sabiduría. Yo ahora entiendo a Juan y al otro no se me escapa el nombre, cuando le dijeron, Señor, ¿quieres que mande fuego del cielo y los consuma? ¿Por qué? Porque cuando uno es pastor o cuando uno está al frente de gente, uno quisiera que la gente caminara, andara, pero uno a veces ve que la gente no anda, entonces uno como que... Pero necesita sabiduría para manejar esa situación. Para criar hijos se necesita sabiduría. Cuando los hijos son adolescentes, se requiere sabiduría. Porque aunque usted tiene que ser fuerte, tiene que estar ahí siempre. Se requiere sabiduría. Y es lo que menos pedimos y por lo que menos nos preocupamos. Salomón fue inteligente y dijo, no, yo necesito sabiduría. Yo tengo que ser inteligente. Yo oraba a Dios y le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que tiene David de Yepo y no de Oye que hace que otros sean diferentes? Y Dios me dijo sabiduría. ¿Cómo haces tú para meter 50,000 personas a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, sacar las 50,000 personas y meter otras 50,000 personas y luego sacarlas y volver a meter 50,000 personas? La logística, la medida del culto, no alargarse en los cultos, dar la palabra precisa, sabiduría. Necesitamos gobernantes justos, sabios. Necesitamos empresarios justos, sabios. Necesitamos matrimonios justos, sabios. La mujer sabia edifica la casa, pero la necia con la mano la destruye. Necesitamos sabiduría. Vamos a pedirle a Dios sabiduría en esta noche. Póngase sobre sus pies.